es un trabajo que está basado en el trabajo que hicimos para poder comprender lo que es la técnica y lo que es la naturaleza de la escultura religiosa en Asia. Es un trabajo que, a ver, vamos a ver, sí. Esta presentación, bueno, viene del trabajo que realicé para la tesis doctoral sobre a ver si... vale. Sobre la tesis doctoral que realicé, que leí en mayo pasado, sobre los problemas de conservación de la escultura asiática. Me centré más sobre todo en la escultura de China, de Japón y zonas de la Cochinchina y de Vietnam. La presentación que realicé pues, tiene una primera parte introductoria, que hablamos de los antecedentes de la escultura, de las hipótesis de trabajo, los objetivos y qué metodología podemos hacer para investigar cómo restaurar estas piezas. La segunda parte incluye los materiales y las técnicas de la escultura, porque como estamos hablando antes, los artesanos, quiero decir, la conservación y restauración proviene de la artesanía. No nos olvidemos que los que hacían papel desde épocas superiores eran los que se encargaban de restaurarlos, los que hacían escultura eran los que se encargaran después de restaurarlo. ¿Qué está sacando? No, sí, está. Perdona. Está compartiendo bueno, sí, vale. Entonces, lo mismo pasa en escultura y lo mismo pasa en España y pasa en Asia, que por un lado trabajamos, bueno, quiero decir que hemos empezado como artistas. Y en la LACA pasa lo mismo, son los artistas, los tesoros nacionales vivientes son los artistas los que restauran las piezas. Hasta que llega el siglo XX y entonces la conservación y restauración se aparta directamente, le da una patada a la artesanía y dice que no, que es efectivamente que es un trabajo diferente. Y efectivamente lo es, pero se basa, no nos olvidemos, en la artesanía. Por eso, cuando queremos aprender sobre la conservación y restauración de un determinado material, primero tenemos que saber cómo está construido. Y si tú lo aprendes de los libros, algo te acuerdas, pero si lo haces, nunca te olvidarás, ¿no?, de cómo es. Por eso la segunda parte son materiales y técnicas, hablamos de los soportes, preparaciones, policromía y los ensayos que se realizan para poder aprender sobre las técnicas de Asia. La última parte es la parte de conservación y restauración, los daños que presentan. No voy a hablar de daños en general de la escultura, los estudios previos que se realizan, limpieza, estabilización y reintegración. Veo que estamos en una escuela de gente que está más especializada en documento gráfico, entonces, bueno, pues hay partes que igual no vais a llegar a ello porque son técnicas distintas, pero hay otras partes que sí que supongo que podréis aprovechar. Todo esto viene de la colección de esculturas asiáticas que estaban en el Museo de Artes Decorativas y nos las mandaron al instituto para su conservación. Llegaron al Departamento de Escultura Policromada, donde nosotros estamos acostumbrados a trabajar con escultura policromada católica. Unas técnicas, las técnicas europeas, las técnicas de España y de Flandes, pues son realmente, comparada con las asiáticas, realmente pocas. Y cuando vemos escultura asiática vemos una serie de masillas, policromías completamente diferentes. Y nuestra preocupación, y en ese momento mi preocupación era, ¿voy a dañar yo las esculturas con las técnicas técnicas de conservación y restauración que hacemos nosotros en Occidente? Y realmente, ¿qué técnicas de conservación y restauración podemos aplicar a la escultura religiosa asiática? Por un lado, la conservación occidental, lo que todos hemos aprendido en conservación y restauración de escultura, que proviene de la tradición por un lado, pero también proviene de los avances científicos de los últimos años, ¿no? del último siglo. También influye la restauración tradicional de laca, como la laca, lo lacado, me estoy refiriendo a los muebles, cajitas, todas estas preciosidades lacadas que conocemos. Y de la restauración tradicional de la escultura en Asia, cómo restauran los restauradores de Asia en comparación a los restauradores europeos. Entonces, me he movido en estos tres
esferas de conocimiento para poder determinar cuáles son los mejores tratamientos que podemos aplicar. No hay una guía de restauración de escultura asiática, como sí tenemos una formación reglada de conservación y restauración de escultura en Occidente. Entonces, la primera hipótesis de trabajo diciendo, si podemos aplicar métodos occidentales a la escultura asiática, bueno, ¿qué diferencia hay entre la escultura asiática y la escultura europea, occidental, vamos? Pues hay aspectos inmateriales, tanto como su historia, su contexto y sobre todo su culto, que son diferentes. Y también hay aspectos materiales, como el soporte, tipo de soporte que tiene, la policromía y las técnicas aplicadas, que también son diferentes. Tenemos que estudiar todos estos temas. No nos los han enseñado en la escuela. ¿Por qué no nos han enseñado escultura asiática en la escuela, las técnicas asiáticas? Pues que en España hay poca escultura asiática. ¿De dónde proceden las esculturas asiáticas en Europa? Pues en las potencias coloniales, como los países anglosajones, Alemania, Italia, Países Bajos, tuvieron en el siglo XIX una gran influencia en el mundo y entonces trajeron toda esta cantidad de obras de arte pues en diferentes guerras, en diferentes actuaciones. En España hubo también también tenía una potencia colonial, pero era mucho menor. Y sobre todo la escultura asiática no estaba bien vista. Aquí cualquiera que viera una Canon de 17 brazos pensaba que era una cosa grotesca y posiblemente un coleccionista de escultura asiática fuera llevado a la Inquisición. En España hemos sido siempre mucho más pacatos para eso, ¿no? Las únicas colecciones pues, han sido traídas por algunos coleccionistas y generalmente por misioneros y militares que lo traían como botín de guerra y misioneros que lo traían para enseñar a los siguientes sacerdotes con quién se iban a enfrentar, cuál era el enemigo. Pues traían a Guanyin y de mira, esta Guanyin, dices que esta es la Virgen, y ya está, perfecto, la Virgen. Y entonces, como un método tanto de apropiación, es decir, de dominación cultural, de alguna manera, cómo vas a aprender a vencer esta influencia religiosa, porque la simbología religiosa es muy importante para la cultura de cada país. Ahora, ¿qué metodología de investigación? ¿Cómo investigamos lo que estamos hablando antes? ¿De dónde sacamos la información de escultura? No hay un manual de escultura, ni siquiera lo hay en su propio idioma. Pues artículos de tratamiento, páginas web, libros de referencia, archivos en museos, o sea, hay que investigar mucho. Hay grupos de trabajo, como el grupo de trabajo de la LACA. Y luego en YouTube, por ejemplo, hay maravillosos vídeos de fabricación, de cómo se hacen temas de laca y de ahí también se aprende bastante. Entonces no vale una sola cosa, hay que relacionar cosas con otras y en eso se basa un trabajo de investigación. Para un trabajo de investigación no es coger 4 artículos y hacer un refrito, es relacionar artículos con vídeos y sobre todo, bueno, la barrera idiomática, lo que estamos diciendo antes, nada, por supuesto nada. En castellano nada. Lo vas a encontrar, las mejores libros de referencia están en su idioma nativo. Como este es un libro de técnicas japonesa. Mi trabajo de investigación, quiero decir, los libros publicados en papel, pues con el traductor del móvil, pues ibas haciendo tus propios trabajos, ibas poco a poco recogiendo la terminología. Y a través de los nombres, de los nombres en el idioma original, pues haces las búsquedas en el idioma original. Nunca hagas la búsqueda en castellano porque no vas a encontrar nada. Lo que fue más importante para el trabajo de la LACA fueron las fuentes orales, porque por mucho que leas sobre la laca, no vas a comprenderlo hasta que ves realizarse el trabajo por los propios artesanos y por los propios artistas. Llegaron a España tesoros nacionales vivientes como Yutaro Shimode, como Murose Kazumi, que eran artistas de la laca que también hacían restauraciones. Eran artistas, tesoros nacionales, que restauraban piezas de laca en sus museos, y son piezas de lacas que eran también tesoros nacionales. Y luego también Yoshito Yamashita, que no siendo un tesoro, y Yayoi Kawamura, gracias a ella que servía de traductora, que no siendo un tesoro nacional, era él que nos hizo los cursos más profundos y más técnicos. Y gracias a él pues pude entender bastantes cosas del material. Si no tenemos aquí escultura, pues iros a verla. Hay que irse, o sea, hay que viajar y ver la escultura en su propio país.
Japón, por ejemplo, era impresionante la cantidad de diferentes técnicas y diferentes esculturas que podías ver. Viendo esculturas es cuando aprendes realmente. El problema que yo sufría es que muchas de los templos, en la mayoría de los templos no te dejan sacar fotografías, está prohibido. Y entonces yo iba, por lo menos, iba tomando nota un poco de las técnicas que iba viendo. Pero hay una gran cantidad de bibliografía, de revistas, de grupos de trabajo en japonés. Hay tiendas de trabajo como Pigment Tokyo, en Tokio, una tienda donde encuentras todos los materiales tradicionales, no tradicionales, y puedes comprar. Tiendas en Takayama sobre madera y carpintería, y entonces aprende mucho más y tienes acceso a más cosas, porque allí en Japón, digamos que la artesanía está en la calle, todo lo ves, o sea, ves las técnicas que lees en los libros, como la técnica de un yen, que es una técnica de gradación de colores, el deterioro de la laca en el exterior, el culto que se hace la gente de tocar las piezas para determinadas cosas, los ojos de vidrio, este tipo de cosas que vas viendo en los libros, allí lo ves mejor, detalles de las piezas. Bueno, pues empezando un poco en la parte teórica de los autores y sus circunstancias, en China, empezando por China, que fue, digamos, la cuna de la civilización de Asia, no se conocen muchos autores por su nombre, de los autores de las esculturas por su nombre. Los artesanos o los escultores pertenecen a una clase social, a la segunda clase social, que son los gong, baigong o gong, que corresponden a los artífices de la Europa medieval. Los artífices pueden ir desde el arquitecto planificador de las calles, de las casas, de los puentes, hasta el último mono, digamos, que amasaba, digamos, el almidón. Toda esta artesanía está regulada en el libro del Kaogonji, que es un libro que, que fue escrito en el siglo V, y desde el siglo V al III antes de Cristo. Estamos hablando de una historia bastante antigua, que fue un libro que fue copiado y recopiado varias veces hasta llegar. Y este libro, que refleja toda la idea confuciana de la sociedad, ha estado vigente hasta el siglo XIX. Estas regulaciones del Kaogonji, luego en el siglo XIX, en la época, y en el siglo XIX, el siglo XVIII, en la época Qin, fueron sustituidos por los celi, que llaman los celi, que son la regulación de artesanos también en la época Qin, que es muy parecida también. Que nos interesan los autores porque nos interesa saber cómo desarrollaban su trabajo, cómo se relacionaban con la religión, con el poder, qué influencias tenían los diferentes autores. Se conocen pocos autores, pero los hay. Pocos autores de la escultura. Se conoce más y se ha estudiado más los autores de la pintura. Y este modelo se exportó a otros países y es el modelo que se exportó a Japón. En principio se exportó en la época, durante la dinastía Tang, en la época Asuka, es en el siglo VII. En el siglo VII, digamos, todo el modelo social se exporta a Japón a través de diferentes comisiones de la corte que se intercambiaban. Y en Japón la artesanía tuvo una evolución diferente a China. En Japón sí se conocen los autores por su nombre, está muy documentada todos los autores, cómo se sabe cómo se organizaban en gremios, qué influencia tenía, qué gremio sobre tal otro gremio, cómo trabajaban, qué preferencias tenían los autores sobre una madera, sobre otros. O sea, está muchísimo más estudiado de lo que está estudiado en Europa, por ejemplo, porque está todo registrado en papel y en los templos. Mientras que todos esos registros que también tenían en China fueron destruidos paulatinamente. La historia de China es una historia bastante dramática de guerra, reconstrucción, y mientras tanto, de golpe, por ejemplo, templos budistas se desaparecían porque la dinastía tenía preferencia por el taoísmo, etc. Entonces, muchas de estas informaciones se han perdido y eso da pie también a lagunas generacionales de familias, de linajes de artesanos que desaparecían, que dejaban el trabajo y otra vez vuelta a empezar. Lo peor realmente que pasó con la cultura de China fue la revolución cultural. Una de las peores cosas por la guerra chino-japonesa, los diferentes levantamientos, Taiping y demás también culpaban a los monasterios y a los monjes y a la religión de muchos problemas que tenían sociales,
Y durante la Revolución Social, aquí esta pequeña fotito, pues se quemaron muchísimas esculturas, se quemaron muchísima documentación, con lo cual estas lagunas generacionales dieron pie a que la técnica no se desarrollara como se desarrolló en Japón, donde los diferentes gremios competían entre sí y entonces mejoraban el trabajo cada vez más, se perfeccionaba más, iba siempre a la perfección y a la competencia, mientras que aquí se quedó como una especie de artesanía rural con muy poco evolución técnica, ¿no? Una cosa común en Asia es que la escultura es un cuerpo vivo, no es como la escultura en España o en Europa, que la imagen de la Virgen representa a la Virgen. No, tú no adoras el pedazo de madera, tú adoras a la Virgen a través de ese pedazo de madera. Allí no, allí ese pedazo de madera contiene el espíritu del Dios. Entonces, los rituales se realizan antes de la realización de la escultura en los procesos de selección de la madera. Se hace un ritual del hache cuando está a la pieza de madera para que le salga bien el trabajo al artesano, para evitar que se haga cortes. Y es muy importante, por ejemplo, seleccionar el árbol, pues para algún sueño que ha tenido el escultor, ha dicho este árbol va a ser el dios tal. Entonces es importante que cuando tú cortas el tronco, por ejemplo, pues siempre tienes ese tronco de la raíz a la cabeza. No puedes tallarlo al revés, porque si no se te va a aparecer en sueños el dios y te va a decir, me has puesto el dios cabeza abajo, diciendo, me has tallado al revés. Con lo cual, son este tipo de trabajos que dan valor a la escultura. Durante el trabajo hay rituales de animación y de consagración en el cual se practican orificios dentro de la escultura y se introducen objetos. Hay toda una serie de objetos, objeto de estudios de antropología, depende de qué cultura, si es Taiwán, si es Fujian, si es Guangdong, si es Vietnam, si es el delta del Río Rojo, tienen sus preferencias. Budismo, taoísmo y el hinduismo, todos practican este tipo de rituales. En estos rituales se pueden meter insectos que tengan fuerza, se pueden meter metales, se pueden meter pedazos de tela que han formado parte de la protección de la pieza. Como veis, tiene un trapo rojo en la cabeza, pues para evitar que cuando el pedazo de madera tiene orificios y está abierto, se meta un espíritu malo dentro de ese dios, porque los espíritus malos que viven alrededor de nosotros están deseando meterse en una escultura para que la gente le ofrezca incienso y le ofrezca comida y lo lleven a un templo y viva bien. Y entonces, para evitar eso, les trapan con un trapo rojo y con amuletos. Todo este tipo de cosas forma parte del aspecto inmaterial. Y después hay un ritual que se llama abrir los ojos, muy importante. Son rituales importantísimos que sirve para que el espíritu se quede allí, se mantenga y ya no vuelva a meterse ningún espíritu malo y se pueda adorar con seguridad. ¿Por qué cuento esto? Pues porque estos rituales dejan restos dentro de las piezas y nosotros como conservadores restauradores tenemos que identificarlos para no interferir en esa parte cultural que tienen. Este, por ejemplo, es el Quan Cong, que es el dios Guandi, o sea, en chino sería Guandi, en vietnamita es Quan Cong, pues tenía un receptáculo interior donde tenía un tubito, cristales, una serie de cosas que había que conservar y que había que saber que estaban ahí. Entonces, vamos a la parte de materiales y técnicas, la pongo todo junto a materiales y técnicas, llegando al caso del verbo y sustantivo, ¿no? Verbo, técnicas, ¿no? Técnicas, como técnicas digo, pues es el procedimiento mecánico para preparar un soporte, realizar capas de preparación y aplicar el color, y como materiales, evidentemente las materias primas, en las cuales me he centrado en el trabajo a las materias primas que sean específicas de Asia. No voy a hablar de la cola, por ejemplo, pero sí voy a hablar de maderas, de laca, de los aditivos que se pueden encontrar. En general, el soporte más común de la escultura religiosa es la madera. Hay otros soportes, está el marfil, están las diferentes aleaciones de cobre,
la piedra, pero la escultura religiosa de madera es más ligera, es fácil de tallar, es fácil de policromar y luego sobre todo te la puedes llevar en procesiones, cosa que con una de piedra sería más difícil, una de marfil no, no lo podrías hacer. Y también porque la madera tiene una vinculación con la naturaleza, la madera y la laca, en este caso la laca procede del árbol de la laca también. Esa procedencia natural pues está en consonancia con los principales movimientos filosóficos y religiones de Asia. Es una conexión con la naturaleza muy importante. Las especies de madera, que es algo que voy a tratar muy por encima, y esto es una simplificación terrible, porque desde el punto de vista, digamos, geográfico, estoy diferenciando China y Japón. China y su área, como puede ser la influencia de China, Camboya, Laos, pues son árboles muy comunes, son la paulonia y el alcanforero, que son comunes en Japón y en China y Vietnam. Paulonia es un árbol muy bonito que vamos a ver en muchos sitios ornamental, con unas flores de color moradito. Es un árbol exótico, pero hay un cultivo ahora mismo, se está cultivando mucho en el sur de España porque tiene un crecimiento rápido y es una madera muy valiosa porque resiste muy bien los cambios de humedad y se utiliza para hacer tablas de surf. Pero la paulonia también se ha utilizado bastante en escultura porque tiene una veta muy homogénea. Siempre buscamos cosas que tengan vetas homogéneas, que sean fáciles de tallar y sea resistente a los insectos. El alcanforero cumple también estos requisitos. Y luego ya diferentes especies autóctonas. Hay preferencias según regiones, pero también hay preferencias según épocas. Época medieval se utilizaba mucho el tilo, el sauce. ¿Y por qué el tilo y el sauce? Pues tenían algunos árboles, se ha descubierto que algunas maderas tienen un significado religioso mayor que otras. Por ejemplo, se ha descubierto pues, en colecciones medievales que eran de madera de Paulonia, no tenían huecos de consagración. Sin embargo, otros como el tilo y el sauce sí tenían huecos de consagración. ¿Por qué? Pues el tilo es un árbol muy parecido al árbol de Bodhi, que era donde Buda alcanzó el nirvana. El sauce pues, tiene una flor que Guanyin suele aparecer representado con la flor de Guanyin y entonces con la flor del sauce, y entonces por eso el sauce también se puede considerar que tenga ese significado religioso. Aparte de esto, también ya se utiliza más y se ve más actualmente pues el eucalipto, la yaca, que es el jackfruit, es un árbol amarillo, son árboles que se parecen a la madera que decían los sutras, que es la única madera con la cual se puede representar a Buda es la madera de sándalo. La madera de sándalo, el sándalo no es un árbol, es un arbusto, es una madera que solamente te va a permitir hacer piezas pequeñitas y es una madera aromática que gusta a todas las religiones y es una madera muy bonita, muy resistente a los insectos, pero se crece en la India, no crece en China y Japón, por lo cual es una madera que se utiliza importada. Y al final los sutras ya dijeron que sí que se podría utilizar una madera que fuera como el sándalo, que fuera aromática y que fuera a ser posible amarilla. Y eso lo cumple el alcanforero, lo cumple la yaca y el guayabo. En Japón se utiliza pues, lo mismo el alcanforero, que fue el que sustituyó a las primeras imágenes que se traían de sándalo, el tejo japonés, que es una conífera, y luego el árbol de Judas, el ciprés japonés, el inoki, que hemos hablado de él antes. El inoki es un árbol, es una madera que tiene una veta rectísima. Es un árbol, el ciprés japonés es un árbol muy recto. Entonces, cortarlo, era muy fácil cortarlo y hendirlo para hacer tablas y hendirlo, o sea, simplemente separarlo así con un golpe de hacha y queda esto recta. Y estamos hablando de una época del siglo XII, siglo XI, donde no conocían en Japón la sierra. Entonces era importante poder conseguir tablas que se consiguieran simplemente hendiendo y sacando las finas tablillas del inoki. Nogal japonés, la calla y la celcova. Estas son las principales maderas que son para construir esculturas. Sistemas constructivos también hay una gran variedad, pero la principal, simplificando mucho, en China y Vietnam y Japón, las diferencias fundamentales entre China y Japón es que en Japón se trabaja, es un sistema más rústico, ya hemos visto que no ha tenido una evolución técnica como en Japón, muy rústico, bloques enteros, o sea, las piezas pesan, no están ahuecadas. Las uniones son uniones muy vastas, con espiga, clavos y luego se rellena con pasta.
Y es muy popular el uso de cabello humano, cabello de crin de caballo, ¿no? Que es muy bestia, muy gorda. Y en Japón no se utiliza cabello vale para máscaras, pero no para escultura religiosa. Buda, porque Japón es esencialmente budista, entonces Buda, las esculturas budistas no tienen bigotes, no tienen barba, como las esculturas taoístas. Es un sistema muy evolucionado, tiene sus cánones propios, quiero decir, que veis aquí la pieza que está hecha en diferentes fragmentos, hay cánones de diferentes tamaños y entonces las piezas se realizan. Ha habido toda una evolución que no voy a poner aquí a explicar, pero está documentadísima, que termina en que las piezas de determinados tamaños estandarizados se realizan por piezas, por fragmentos, por manitas, por brazos y por diferentes pedazos de cuerpo, con lo cual, si una pieza pierde una mano, se le sustituye por otra. Y eso ha sido así desde el siglo XII y desde el siglo XIII, que las restauraciones, muchas veces, que decir, las piezas son de diferentes maderas y de diferentes épocas. Y muy típico de Japón son la aparición de ojos de vidrio desde el siglo XIII en época Kamakura. A mí me llama muchísimo la atención porque los ojos de vidrio en España se empiezan a realizar desde el siglo XVI, cuando hubo el contacto con México. México tuvo el galeón de Manila, etcétera, tuvo estos contactos con Asia. Yo no sé hasta qué punto los ojos de vidrio en Occidente provienen de esta costumbre japonesa. Es una hipótesis, pero vamos, eso habría que trabajarlo más y habría que estudiarlo más. En cuanto al estudio que he realizado sobre la policromía, he prestado una importancia, mucha importancia a lo que es la preparación o los aparejos de la pintura, porque son en los aparejos de la pintura la interfaz entre la madera y la policromía es donde ocurren la mayor parte de las fallas, y por otro lado donde existe muchísima más información que nos puede ayudar a ver la proveniencia de las diferentes escuelas y de las diferentes regiones. La policromía es un proceso complejo que va de diferentes capas. Por un lado, la preparación del soporte, que ya es alisar la madera, rellenar las grietas, realización de capas de aparejo y después la decoración final, que es voy a poner un blanqueo de fondo, por ejemplo, y luego la aplicación de color o la aplicación de dorado. Para poder entender todo lo que son los aparejos, las diferentes técnicas que hay, mientras que en Europa solamente tenemos 2 aparejos, yeso, carbonato, son aparejos blancos, no hay más. En Asia hay una variedad tremenda de aparejos, entonces es ahí el principal choque cultural que vamos a tener un conservador, restaurador de escultura con la escultura asiática. Para poder entender estos aparejos, seguí por un lado, hacer un análisis químico a través de la suerte que tenemos en un laboratorio que nos realiza análisis, interpretar esos análisis de acuerdo a las diferentes fuentes escritas, las fuentes orales, el estudio de campo, también las observaciones que hemos dado, y luego ya a partir de ahí ya reproducimos y las cosas para ver. Reproducimos las esculturas, hacemos diferentes probetas para ver qué queremos saber. Vamos a ver. Entonces, ¿qué queremos reproducir? Por un lado, cómo secan la laca, qué es la laca, cómo se seca, qué diferencias hay entre unas y otras, cómo funciona una mareda preparada con laca. He prestado especial atención a la laca por la diferencia también cultural que tenemos con este material. Hemos hecho capas de preparación con serrín y con arcilla, también hemos hecho preparaciones de entelado, hemos hecho preparaciones de adhesivos y de masillas para ver cómo sirve. También queremos probar cómo es el material y si ese material nos va a servir para conservar y restaurar, como se ha hecho en Occidente con el material tradicional. Y también realización de relieves. ¿Para qué? Pues cómo trabajamos el material, qué aspecto tiene un material recién hecho, no un material envejecido, qué propiedades tiene ese material en diferencia con otros y cómo funciona sobre él un tratamiento de conservación. Tipos de ensayos, pues, hacemos una ficha con el objetivo, los materiales, procedimiento, etc. Primero estudiamos la laca asiática como soporte y vemos no hay una sola laca asiática, no es solamente, hay muchos tipos de laca. Por un lado están las lacas crudas,
Por otro lado están las lacas procesadas. La laca cruda es una especie de emulsión inversa de la resina con gotitas de agua, como es la mantequilla. La laca procesada, esas gotitas de agua se eliminan y entonces digamos, la resina pura. Y luego está la laca mezclada con aceite. Esto lo digo porque es importante para luego los tratamientos posteriores. La laca mezclada con aceite, se utilizan aceite de atún, aceite de perillas, son aceites secantes, pero sobre todo aceite de linaza también. Luego ya otro tipo de laca, como la laca negra o las lacas con color, que se utiliza ya para otros lacados. Todo esto viene del mundo de la laca de las cajitas, de la laca de los muebles, ¿no? Se hacen hicimos pruebas de secado de diferentes lacas, viendo que realmente cuáles son las condiciones para un secado correcto de una laca. Vimos que dependiendo, por ejemplo, del espesor de la capa, del tipo, por ejemplo, esta es una laca cruda. Una laca cruda es la laca tal cual sale del árbol, tiene un tipo de arrugado especial. El otro, cuando sale con aceite, tiene un tipo de arrugado muy bonito, por cierto. Pero vamos, esto es un defecto. Vimos un poco cómo lo fácilmente que existen defectos en los secados de las lacas. Por eso la costumbre milenaria del lacado pues, corresponde a un artesano que desde pequeñito pues, aprende a dominar este... ¿Veis? La laca cruda, veis, es que es más blanca que la laca procesada, que no tiene agua y que tiene aceite, que es más densa. En el secado de la laca influyen, es un proceso complejo, es un proceso enzimático. Entonces, influye que tenga la enzima de la casa, por eso las lacas tienen que estar frescas. Cuando una laca está más fresca, tiene mucho más enzima, va mucho más rápido. Se combina con el oxígeno en unas condiciones de humedad de un 60 a un 90% de humedad alta y una temperatura más o menos de un 15 o 35%. Si la temperatura es muy alta, la laca se oscurece mucho cuando seca. Cuando la humedad es muy alta, lo mismo, se oscurece mucho y también se puede arrugar, va muy rápido. Entonces, si va muy rápido, el secado, el producto final no es homogéneo y puede tener problemas. Cuanto más lento es el secado, mejor, más claro es la capa final y mejor resultado, mejor adhesividad tiene. Eso es importante si pretendemos utilizar la laca luego en un proceso de conservación y restauración. Porque si una vez que se seca la laca, luego no la puedes disolver con nada, es como el poliéster. Es como un plástico, de hecho una pieza lacada la puedes meter, digamos, exagerando, la puedes meter en lavavajillas que no pasa nada. Notas de seguridad y salud. De la laca te da unas irritaciones tremendas. A la gente, por ejemplo, que ha estado milenios utilizando la laca, ha desarrollado inmunidad frente a estas irritaciones, pero los europeos no. Cada vez que vamos a un europeo a trabajar con laca a Japón, a cualquier sitio, se ríen de nosotros porque empezamos todos ¡ay! Y no es una cosa muy grave. Lo que es muy molesto, es como si te picaran 10.000 mosquitos en la piel y es un picor insoportable. Y dura una semana o más. Es terrible. Bueno, en fin, no voy a seguir hablando de esto, pero es una de las razones por las que he tenido que abandonar un poco el tema de la laca. La impregnación de la madera. La laca es un impregnante de la madera maravilloso. La madera no, cuando pones un barniz a la madera normalmente queda una copa en superficie y si lo pones en el exterior, ese barniz pues se acaba levantando en las quillas, pero la capa se absorbe también en la madera que por mucho incluso la metes en la vajilla no se quita nunca. O sea, tiene una afinidad hacia la madera extraordinaria. Y se seca muy bien. Cuando está sobre la madera no tiene estos defectos, se seca maravillosamente bien. El primer proceso, uno de los procesos importantes para conocer es el empapelado. Muchas piezas finas, por ejemplo, cuando se va a lacar una cesta o se va a lacar una pieza de estos lacaditos finos de las bandejas finas, suele aplicarse un empapelado con un adhesivo de almidón de arroz y laca. El almidón de arroz es un adhesivo más fluido y se mezcla con la laca y entonces actúa como una especie de plastificante y ralentiza más el secado de la laca y entonces es mucho más homogéneo. También ese empapelado se utiliza en restauración de esculturas desde épocas medievales y muy antiguas. Mientras que en Europa para restaurar, para repolicromar una escultura simplemente se aplicaba una capa de aceite de linaza o de barniz de resinas y encima se policromaba otra vez, en Asia se empapelaba, digamos, todas esas irregularidades se empapelaban y se volvía a policromar encima. De hecho, este artículo de Larson, del Victorian Albert,
documenta diferentes capas de papel entre las diferentes policromías, con lo cual esta práctica también se ve documentada aquí. Ahí en este artículo decían que no entendía muy bien por qué era, pero es que luego yo ya viendo las capas de papel en otras diferentes esculturas ya vas hilando un poco la costumbre. El entelado también, lo mismo que en Europa, pues se entelan las piezas y se encolan, digamos con cola, pues aquí se entelan con laca. Y esto es una técnica, por ejemplo, en esta escultura que está por debajo de las diferentes capas de preparación, sirve para que agarre mejor la capa de preparación y se utiliza un adhesivo distinto, ya no se utiliza almidón de arroz, se utiliza almidón de trigo. El almidón de trigo es mucho más fuerte. Entonces se hace una cosa que se llama muki urushi, que es mezclar laca cruda con una pasta de harina. Más que almidón de trigo, se utiliza harina. Y los artesanos, vamos a ver, el profesor Yamashita, esto es todo gracias a él que nos enseñó la técnica, utiliza harina de trigo de la que se utiliza para hacer los fideos udon, que es una harina de trigo de media fuerza. Hay las harinas de trigo para este tipo de trabajos, hay varios grados, y entonces este es el más. ¿Y cuál es la proporción, señores? No existen proporciones en este tipo de trabajos. Se utiliza la harina, tú haces una masilla como si fueras un cocinero y tiene que tener la textura del lóbulo de la oreja. Es la textura que tiene. Entonces, cuando llegas a ese puntito es cuando ya puedes coger una bolita. A ver, tengo aquí una bolita de la masilla, que es como para hacer una pizza, y la cantidad de laca que vas cogiendo la necesaria. En la escuela de Tokio se utiliza la misma cantidad de masilla, digamos, que de laca, mientras que en otras escuelas se utiliza un tercio de laca, un tercio de masilla. En fin, todo un poco depende de la escuela de cada uno y de la costumbre. Luego están los masillas y aparejos que se utilizan para la escultura. No hay en cuanto a escultura, por ejemplo, en China, no hay un virtuosismo de acabar la superficie de la madera completamente, todos los detalles como puede haber aquí o como puede haber en la escultura de Bruselas, ¿no? Que todos estos detallitos, no. Allí se termina, digamos, la escultura de una manera bastante vasta y luego ya se termina igual con una masilla de serrín, o diferentes materiales que voy a explicar a continuación. Esta masilla también se utiliza para resanar las grietas, porque por ejemplo en China, como se utilizan los bloques enteros, lógicamente tienen fendas, entonces las fendas siempre se restauran con estas masillas suelen ser de laca o de otros. Hay masillas de cola, de laca, serrín, almidón. Ahora vamos a ir un poquito más despacio. Los aparejos de escultura, en cuanto a aparejo, masillas y tal, se dividen en los que están aglutinados con laca, que se denomina, según Sadatoshi Miura, el lacado, digamos, una preparación resistente, según él, y la preparación frágil, que es los aparejos realizados con cola. Hay muchos tipos de aparejos de laca, el sabi, el mako, el kokuso, y de cola, pues simplemente aparejos de serrín o preparaciones blancas de yeso de carbonato de kaolín, que son las, digamos, preparaciones más delicadas. En cuanto a las preparaciones de laca, las preparaciones de laca son sistemas por capas, pero no os confundáis con el tipo de laca que se emplea, por ejemplo, para hacer las cajitas y los muebles. Para hacer una cajita de muebles necesita como 20 capas de lijado. Es el sistema que llaman en Japón onkataji. Y es un sistema súper documentado y que se estudia, que los tesoros vivientes lo conocen y son pues, 20 capas de lijado diferentes. En escultura no se pueden hacer 20 capas de lijado porque tiene demasiados relieves y tú no puedes lijar 20 veces una manita con deditos. Entonces, con una sola suelen tener una, dos o como muchísimo 3 capas, ¿no? Y las diferencias son sabi, digamos, los aparejos más finos, y luego los aparejos que llevan, el sabi es el aparejo de arcilla, que es arcilla y laca, que es el aparejo más finito que hay para las esculturas más finas, digamos, de Japón, por ejemplo. Y luego están los aparejos de serrín, que pueden llamarse kokuso o mako, según es serrín y laca o serrín, laca y harina. De nuevo, almidones, mezclando almidones. El aparejo de barro,
digamos, de barro y laca, es un aparejo finito, es muy parecido al de las cajitas, pero más, siempre se reconoce porque es negro, es fino, no es rugoso, es liso y da este tipo de piezas, ¿no? Se realiza también con proporciones variables de dos partes de barro. Se utiliza 2 partes al peso de barro ya humedecido. Hay toda una manera de cómo humedecer el barro y la arcilla y se mezcla con laca cruda, que es la laca la laca tal cual, que tiene agua. También la técnica de Tokio también tiene más cantidad de laca, es mitad-mitad. Y el hecho de que tenga mucha cantidad de laca indica una construcción de bastante calidad y va a ser mucho más duradero. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se hace con más laca las preparaciones? Pues porque es muy caro. Y normalmente todos los lacados que se exportaban a Occidente han sido lacados que echaban poquita laca porque la laca era carísima y era un bien solo que se quedaban para ellos, y para los europeos pues nos daban un poquito de laca y el resto metían, por ejemplo, cola y lo adulteraban. Hay varios tipos de arcilla. Se dividen, o sea, se diferencian por el grano, por diferentes, bueno, algunos son arcilla, otros son simplemente piedras trituradas, que son el jinoko de Yamashina, por ejemplo, que son más bien incluso piedras volcánicas trituradas, pero que son barros que sirven de la granulometría gruesa, sirve para las capas del fondo. Y la granulometría mucho más fina, que puede llegar hasta el polvo de talco, como el tonoco blanco, amarillo y rojo, diferentes colores para diferentes efectos que se quieran tener, son muchísimo más finas. Hay otro mucho más fino todavía que sirve incluso para pulir un acabado lacado. Una vez que se mezcla con laca y una vez que se oscurece, en general todas quedan negras, dan ese color más o menos muy oscuro, pero si tú ya sabes distinguirlas, que ese negro tiene un tono rojizo, ya sabes que puede ser una laca, una arcilla rojiza, etc. Hay maneras de conseguir estas arcillas que son utilizando arcilla cocida y someterla a molienda y a levigación para tener las diferentes granulometrías. El serrín con laca no es tan fina, no le pasas la espátula y te queda una superficie tan perfecta, sino que queda muy rugosa, pero también es una capa más plástica, que sirve, por eso las serrín y laca sirve para rellenar grietas y para hacer incluso volúmenes que no permite hacerlo el barro, y se pueden utilizar diferentes serrines más gruesos, menos gruesos. Y la masa por excelencia de todas es lo que llaman en Japón kokuso, que es una mezcla de serrín y laca más la harina. Entonces esto hace que la masa sea mucho más plástica, mucho más adhesiva y se pegue. Esta masa de kokuso es increíble porque es como el araldíz madera, funciona incluso mejor, se talla luego después muy bien, se trabaja muy bien. El serrín al final, cuando se oscurece, queda muy oscuro, pero cuando lleva laca y a lo largo del tiempo la laca se degrada y entonces se vuelve clara, y entonces estas preparaciones la vemos por ejemplo, en esta pieza. El kokuso es una masilla adhesiva que lleva harina, laca, serrín y además carbón para hacerla más oscura. ¿Por qué quiere hacerla más oscura? Pues porque el color oscuro luego resalta, por ejemplo, el dorado de muchas esculturas budistas. Por ejemplo, el kokuso negro es la conocida técnica de la laca seca hueca, que fue producida en China desde la dinastía Yuan, e incluso anterior, desde dinastías anteriores, y se emplea pues, a través de una base de barro sobre la cual se va entelando con laca y luego se van aplicando las capas de kokuso, hasta tener este tipo de esculturas que luego se retira el barro y entonces quedan huecas, no pesan absolutamente nada y son súper estables en el tiempo. Son estas piezas que se tienen desde el siglo X y ahora mismo se está recuperando esta técnica porque es una técnica tan autóctona y tan valiosa. Y eran piezas muy valiosas para hacer lo que llamaban ellos esculturas móviles, porque eran muy resistentes. Existe también la técnica de la laca seca no hueca, sino que simplemente son
como es un material tan moldeable, pues sirve para aplicarlo sobre un núcleo de madera. O sea, una escultura que se talla de una manera vasta y luego se termina con este tipo de masilla. Como curiosidad, pues una de las piezas que estábamos viendo entre la radiografía, no sé si lo vais a ver ahí, unos puntititos blancos que hay aquí, porque muchas veces se aplicaba hueso molido a la masilla y eso se ve en la radiografía. Y esto lo hemos descubierto en esta pieza, esto es evidentemente chino. En Japón no se utilizaba, no se conoce el uso de hueso triturado ahí, no se sabe si tiene un significado religioso o qué. El kokuso también es una masa que se utiliza para la remodelación y para la restauración. Esta es una pieza que en el fondo era roja y luego se le aplicó una capa encima de kokuso para hacer una escultura distinta. Y luego a ella se le aplicaron, veis que debajo tiene una policromía de unos motivos decorativos y encima tiene otros realizados con esta pasta. Estos son talleres de restauración autóctonas que reutilizaban las figuras y las convertían, por ejemplo, una figura taoísta en una budista o lo que fuera. También sirve para técnicas decorativas, como el Qixiandiao, que es una técnica decorativa muy típico de la costa de China, de la costa de Fujian y de la costa de Taiwán también. Fujian y Taiwán estaban siempre muy unidos por el mar de Taiwán y se utilizan simplemente una serie de hilos que van reproduciendo dibujos. Es muy típico en la zona de Xiamen y en España hay muchas colecciones que tienen esta técnica decorativa que no existe en otros países. ¿Por qué? Pues porque en Xiamen había en el siglo XIX una delegación diplomática comercial y de ahí pasaban muchas piezas a Filipinas y de ahí esas piezas se traían a España. Luego están las preparaciones de cola o las preparaciones frágiles. Esta es una escultura birmana que es una danzante que son frágiles porque típicamente como las esculturas europeas, pues levanta, es muy sensible al agua. Hay dos tipos de carga para una escultura de este tipo con un aglutinante de cola, pues el tipo yeso y el blanco de ostras, que en japonés es gofun, que es una desviación del hafen, que es en chino, es el blanco, que llaman el blanco significa blanco extranjero. ¿Por qué? Porque es que el blanco, en principio en China, era el blanco de plomo, pero luego en Japón y por el clima el blanco de plomo se ennegrecía mucho y entonces se fue sustituido, no sustituyeron el nombre, pero se sustituyó por el blanco de ostras. Y el blanco de ostras no es la ostra tal cual machacada, sino que es la parte externa de la ostra, la parte blanca, la parte esta donde está el cuerpecillo, que es más fina, mucho más fina, pues solamente esa parte es el gofun de más calidad. Y entonces eso muy sometido a procesos de molienda y levigación, al final hacen varios tipos de calidades. Hay varios tipos de calidades de gofun. En Japón esto lo puedes comprar. Y se preparan, bueno, tiene una preparación un poco compleja porque hay que darle golpes, hay que hacer una masilla, se le dan golpes para eliminar el aire entre los pigmentos, lo llaman 100 golpes. Y si no quieres hacerlo, te la puedes comprar ya hecha. Empiezas. El gofun curiosamente es blanquísimo, se utiliza tanto como para preparaciones como para pigmento de pintura. Se utiliza para las caras blancas de las muñecas Shina de Japón. Es muy bonito, o sea, cuando lo lijas te das cuenta que no se te queda, es como una porcelana, es precioso, es un blanco muy bonito. Veis un poco la diferencia de tono gris que puede tener el yeso, que es un yeso blanco, pero comparado con el gofun es un blanco más perfecto. Esos materiales son... Este material también se ve aquí en la preparación bajo el oro que hay en esta esculturita pequeña. Tiene también la decoración de Qixiandiao, pero aquí ha desaparecido y está el dibujo preparatorio hecho en tinta. Un poco que veáis la técnica. También el Qixiandiao, estos hilitos de relieve, se pueden realizar no solo con laca, sino también con preparaciones de arcilla. Esos varios tipos de Qixiandiao son, según sea la tradición de Gansu o de Jiangsu, de dos sitios que hay en la zona de Fujian y de Taiwán. Vamos a ir rápido al acabo de policromía. Ahí me interesó muchísimo lo del país, lo de la policromía del
de los abanicos. Hay muchos tipos de pigmentos en China para orgánicos e inorgánicos, pues para realizar pinturas, pero muy pocos para realizar, o sea, hay dos tipos, en general en China se distinguen dos tipos de pintura, de policromía, digamos, lo que es la pintura artística, que es la pintura de, entre comillas, de caballete, digamos, la pintura que tiene muchos tonos distintos, complejos, caros, y luego está la pintura artesanal, que puede ser pintura mural o pintura de esculturas. La pintura artesanal no tiene pigmentos muy fuertes, no son tan sutiles, no tiene estos azules distintos, sino que son azurita, rocucho, digamos, azurita, malaquita y cinabrio o vermellón. Dos tipos de cinabrio hay. El cinabrio, que es más como un tono que tiene como el hígado, tono hígado, que es el cinabrio natural, que es el cinabrio de roca, cuya extracción es súper difícil, súper cara y súper tóxica. Y luego está el vermellón, que es el vermellón artificial. Todos son sulfuro de mercurio, pero el vermellón artificial se realiza con un procedimiento que se lleva desde milenios en China, que produce varios colores dependiendo un poco del grado, tonos más rojos o más amarillentos, dependiendo un poco del grado de procedimiento químico. Y luego toda la cantidad de tierras naturales, de entre ellos hay un óxido de hierro rojo, también el bengara, que se llama en Japón, también que se utiliza bastante para sustituir al cinabrio. Y luego pigmentos, el vermellón, que era el pigmento artificial, minio, albayalde también se utiliza, y luego oro en polvo o en hoja y plata. Y luego los pigmentos naturales, los pigmentos orgánicos, las que son las lacas, como la laca cochinilla. Bueno, esto es la historia de la cochinilla en Asia es tremenda, porque fue introducida por los pintores europeos que fueron allí. Y antes utilizaban ellos como rojo, un rojo que se llamaba, un rojo azafrán, que no es azafrán, sino que es otro tipo de pigmento rojo que era bastante inestable, no tenía un color muy bonito. Y cuando ellos vieron la cochinilla se volvieron todos locos y desde entonces siempre decían esa cochinilla extranjera. Hubo siempre un comercio, tremendo comercio entre Oriente y Occidente de material artístico y se absorbió, como el azul de Prusia, por ejemplo, que llevaron los holandeses. Había una fábrica en Cantón de azul de Prusia. El índigo, pues bueno, todos son productos de importación. Luego, los diferentes aglutinantes, básicamente se utiliza como la cola, que son temples de cola para las esculturas, es lo más normal. Pero también hay las técnicas al aceite, con aceite de linaza, perilla, otún. Cola de pescado, pues bueno, no lo he visto. Y esto, la sabía de melocotonero, alguna resina, no la he visto, pero bueno, está documentado como tal. Las técnicas de aerodolado son muy interesantes porque la escultura asiática utiliza mucho el oro para representar el resplandor de Buda. ¿Cómo? Pues de tiempo, no sé, no me he puesto me queda media hora. Sí, vale. Lo normal es el pan de oro al mordiente sobre un aparejo negro, les gusta el resplandor, o sea, no es tanto como en Europa, el oro, en Europa siempre se ha aplicado sobre rojo, en Asia es más sobre negro, aunque a partir de la época del siglo XIV también se empezó a utilizar bengara, o sea, un poquitito de rojo oscuro para darle un tono más cálido al oro. Entonces, por un lado está aglutinado en polvo, aglutinado con cola animal o espolvoreado, aunque muchas veces han reconocido que el espolvoreado en realidad era utilizado, simplemente era también hecho pintura. Luego hay una técnica en hoja, esa es, bueno, perdón, una técnica de Kirikane, es una técnica extraordinaria, que es una decoración de una hoja de oro cortada en tiritas y se realiza una serie de motivos decorativos. Y luego se utilizan también, es menos común, pero se utiliza plata, cobre, estaño, en fin, latón también se puede utilizar. Desde el siglo XII, la diferencia de brillo entre lo que es el oro aplicado en polvo y el oro aplicado en hoja se utilizaba como recurso artístico. ¿Veis? En esta escultura la carne se utiliza oro en polvo, y para representar la ropa se utiliza el oro en hoja. Y entonces esto
¿Por qué lo digo? Pues porque si damos, por ejemplo, un barniz a una pieza de este estilo, normalmente se queda todo brillante igual. Entonces, este tipo de técnicas lo perdemos. Lo mismo pasa, digamos, esta es la técnica de Kirikane que decía antes, con una técnica desarrollada por unos escultores Kaikei, que utilizaba una base de oro en polvo, mate, a la cual le aplicaba las tiritas de oro fino, las tiritas de oro de Kirikane en oro brillante, con lo cual esto es una absoluta locura cómo se ve que parece talmente una cosa de raso dorado, ¿no? De raso dorado, es precioso. La técnica ahora mismo, esto la está reproducida por Sayoko Eri, que es una especialista, en la cual utiliza una caja de arena caliente. Para la técnica tú no puedes hacerlo con una hoja de oro normal, tienes que juntar varias hojas de oro para que tenga cierto grosor para que se puedan formar las tiritas. Entonces las une con un pedazo de tierra caliente y luego las corta con un cuchillo hecho por ella misma de madera y realiza la misma técnica. ¿Qué problemas? Bueno, vamos a ver la parte ya de conservación. No voy a hablar de los problemas de conservación de la escultura que conocemos los que somos de escultura. Bueno, nosotros sois de papel, pero en fin, voy a hablar de qué es el problema básico de la escultura asiática. Pues los problemas de contracción, digamos, cuando vienen de países tropicales, cuando llegan a los palacios calefactados y a los museos calefactados, entonces sufren una contracción ya irreversible y entonces... como en el caso, por ejemplo, del Museo de Artes Decorativas, pues estas piezas tenían unos desprendimientos bastante dramáticos. Y en cuanto a las capas de policromía, pues la alteración de los pigmentos, los pigmentos orgánicos, por ejemplo, cuando se utiliza safran o así un pigmento rojo o un tipo de laca, estos pigmentos son muy sensibles a un cambio de pH, por ejemplo. Yo he hecho alguna prueba, por ejemplo, una pequeña prueba simplemente aplicando una gotita de agar-agar y de golpe una zona rosa se me volvió blanca. ¿Qué pasa aquí? Fotodegradación de la laca, por ejemplo, y sobre todo las repolicromías. Todas las piezas, o casi todas las piezas que no sean, suelen estar repolicromadas. Es raro encontrar piezas que tengan la policromía original. ¿Qué hacemos en los tratamientos? Bueno, esto no sé si lo vais a ver, pero vamos a ver tres fases. La primera fase, digamos, que sería la fase primera, que es la fase de triaje. Es decir, tenemos una pieza asiática, ¿qué hacemos con ella? Pues investigar la técnica, investigar su estado de conservación y su contexto sociocultural. Corresponde a nosotros a decidir hasta qué punto necesitamos o no determinado tipo de información para que nos valide o no un determinado tratamiento, con lo cual, si necesitamos análisis físicos o químicos, pasamos a la segunda fase, que es ya la fase de documentación previa, que es donde nos podemos permitir el lujo en el instituto de poder de buscar datos del catálogo de los archivos y la bibliografía. Por eso lo que comentábamos antes de hasta qué punto investigar históricamente, pues sí, necesitas investigar históricamente. La técnica del soporte, a través de dibujo técnico, a través de la técnica de policromía, a través de los análisis químicos, etc., ¿no? Y luego, en la fase tercera, ya estableces tus conclusiones y la propuesta de actuación. Vemos si tiene huecos de consagración, porque si sospechamos que tiene huecos, pues va a tener que ir a rayos X. Si tiene la presencia de recoltomías, intervenciones, en fin, y ya la propuesta de tratamientos y la revisión de la iconografía. Estudios técnicos, pues el Departamento de Estudios Físicos nos provee de rayos X, y aquí me preguntaréis, ¿y el TAC? Y el TAC, no tenemos TAC en el instituto, porque el TAC es una cosa que solo es útil para la escultura, y la escultura es un departamento tan chiquitito dentro del instituto que cuando hemos dicho, por favor, pero un TAC, si los regalan ya, si queremos un TAC, pues no, porque para hacer un TAC necesitamos un técnico y entonces es un salario más, un trabajador más todo en el instituto. Pues no tenemos TAC, y con un TAC todo esto no necesitábamos nada más. Y luego ya el departamento de análisis de materiales, nosotros ya vamos decidiendo un poquitito lo que necesitamos de cada pieza. A través del análisis químico, pues podemos establecer el estudio de correspondencia de policromías para establecer las fases de las diferentes policromías que ha podido tener esa escultura. A través de los rayos X y de incluso de análisis 3D,
haciendo simplemente un programa sencillo de Photoscan para medir un poquitito sus volúmenes y decidir y hacer los dibujos de cómo está estructurado. Y luego esto, lo siento chicos, pero no lo vais a ver bien. No sé si lo vais a ver o no. ¿Sabéis algo de Cremonesi? ¿Os han contado algo? Sí, ¿no? Bueno, pues hacemos por sistemas de medición, o sea, sistemas acuosos, prueba de diferentes de pH y conductividad. Esto es según la metodología de Wolbers, y luego según la metodología de Cremonesi, las pruebas de solubilidad de aquello que queremos retirar sobre algo que no queremos retirar. Entonces, Cremonesi tiene un sistema de pruebas de disolventes, o sea, de mezclas binarias de dos disolventes entre tres parámetros de solubilidad. Entonces, si tú vas haciendo un triángulo hasta que vas para determinar qué tipo de sustancia soluble qué tipo de sustancia soluble puede ser y con qué parámetro de solubilidad poder hacerlo, y después elegir el disolvente que quieras. En realidad, esto al final, yo las pruebas que he hecho con Cremonesi, para mí lo único ha sido extender un poquitito el estudio y el trabajo, con lo cual he hecho mis propias pruebas, que es también seguir en la metodología del triángulo de TEAS, y en vez de mezclas binarias utilizar simplemente los disolventes con los que yo trabajo habitualmente. Están ordenados según polaridad, y es un poco, no, en vez de tener, digamos, el triángulo, es como una, digamos, ametralladora de pruebas. Y ya sé que, por ejemplo, con unos materiales es el sistema, digamos, es un sistema, digamos, semáforo, que es que algo no tiene efecto, algo no tiene efecto, algo, pero es, en fin, el sistema semáforo, que en general con las piezas asiáticas, cuyos problemas eran capas de resinas diterpénicas y triterpénicas, o sea, que le habían aplicado diferentes barnices encima que estaban oscurecidos y había que quitar, que tenía suciedad debajo. Esos eran los más útiles, los disolventes que fueran con efecto controlable. Podían ser toda esta lista de todas las cantidades, digamos, de esculturas asiáticas que han pasado por mis manos. Efectos con riesgos, pues evidentemente butilacetato, el NMP de dimetilsulfóxido, lo que son los decapantes, pues son efectos peligrosos. ¿Y por qué cuento esto de los disolventes? Pues porque estos disolventes pueden afectar, la laca no se afecta. He comentado que es súper resistente y la laca no se afecta por los disolventes, pero si la laca está mezclada con aceite, como os he comentado antes, esos aceites sí se ablandan y entonces esas capas sí se reblandecen. Y entonces el efecto, por ejemplo, si vamos a hacer una consolidación que tiene alguno de estos disolventes, es posible que si tiene dentro si debajo de la capa pictórica hay una capa de preparación muy absorbente y estoy metiendo una resina con un disolvente que tiene una retención importante, pues esa retención va a reblandecer sí o sí esa capa, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Luego, por un lado está con qué limpio y el otro lado está cómo limpio. Pues hay varios sistemas de limpieza, desde utilizar papel, Kleenex, utilizar geles. Utilizo yo, para mí, el gel de Banzan para mí ha sido siempre una maravilla para poder mezclar el efecto de una limpieza acuosa con un poquitito de disolvente y minimizar los riesgos. El efecto, por ejemplo, utilizar papel vale para detalles muy finos que no puedes manipularlos, digamos, y bueno, pues los resultados al final de mucho trabajo pues son agradecidos. Ahora vamos a pasar a la parte que yo estaba hablando de cómo limpiamos, cómo utilizamos las técnicas de otras disciplinas como la laca o como la conservación tradicional de Asia. Nosotros es en la fijación y consolidación de capas pictóricas cuando hemos encontrado problemas con los sistemas occidentales. En un sistema tradicional, por ejemplo, una pintura al temple, no hay problema, no tengo nada más que explicar. La cola animal sí que he observado que hay que utilizar cantidades mínimas porque la laca no podemos utilizar espátula caliente con estructuras lacadas porque la laca sí se afecta por ese calor, por eso podemos decir por una plancha de calor. Y luego los restos, al tratarse de preparaciones mucho más gruesas, que las preparaciones europeas son con preparaciones muy gruesas, pues la laca tiende a encogerse y a levantarse otra vez, con lo cual
en este tipo de preparaciones es mejor no utilizarlo con prudencia. Depende para fijar una capa si es una capa flexible o es una capa rígida y gruesa como este tipo. Es en el caso de las capas rígidas y gruesas en las cuales hemos visto que necesitamos métodos alternativos a la metodología occidental. Como habíamos visto, métodos alternativos puede ser que se hace en restauración tradicional de laca y que se hace en la restauración tradicional de escultura asiática. Y aquí viene, no sé si lo vais a ver, un cuadro, es decir, cómo se restauran las esculturas en Asia. Dependiendo de los daños, si tiene deterioro superficial, desprendimiento de lacado, temple, etc. ¿Qué hacemos nosotros en Occidente? ¿Qué hacen los restauradores conservadores de laca y qué hacen la conservación de escultura tradicional de Asia? Nosotros usamos 2 minutos ya. Pues vamos rápido. Pues nosotros en la conservación tradicional de laca se utiliza la presión con shibari. El shibari dai es un bastidor en el cual se aprieta simplemente una presión sin calor, en frío, pero el shibari no nos sirve para la escultura porque las piezas de laca son piezas muy regulares, muy formas geométricas sencillas, entonces es fácil, digamos, aplicar una presión sobre una laca de estas características, con lo cual en general utilizamos pesos para poder llegar a la presión. La consolidación con acrílicos, os comenté que es arriesgada en cuanto que son aparejos gruesos, absorbentes, y para lo cual hemos planteado la consolidación tradicional utilizando la laca. Hicimos unas pruebas, pero ¿qué ocurre? Que en Madrid el clima es muy seco, ¿no? Era muy difícil alcanzar esa humedad elevada que necesitábamos, y luego también nos daba miedo todo ese tipo de irregularidades que pueden pasar con la laca. Hay que saber muy bien utilizarla, porque si de golpe se nos forma ese arrugado sobre la superficie, eso luego ya no lo podemos quitar, es como el poliéster. Es como intentar utilizar una restauración con poliéster. Ellos saben utilizar, quien sepa utilizarla, es una restauración que desde luego ha sido promovida en Japón siempre, y se utiliza, y es más... es aprovechable. Luego, en este caso, por ejemplo, ¿qué haría la conservación de escultura? Bueno, nuestros sistemas es rellenado, por ejemplo, en una desintegración con microsfera hueca, rellenado con resinas, pero esto es a lo que quería llegar, la restauración tradicional de escultura. Esto es un caso del profesor Sugimoto, que en los años 70 se fue a trabajar al Metropolitan Museum, era el jefe de restauración del taller de Nara en Japón. Él utilizaba la masilla de kokuso para los rellenos y como adhesivo, y luego una cara, digamos, la rellenaba otra vez con kokuso y la reproducía con las técnicas tradicionales. Luego la doraba, desgastaba el oro, y claro, allí los americanos se quedaron, oye, esto de criterio, nosotros, en fin, nosotros hacemos rayitas, hacemos este tipo de cosas, se quedaron blancos. Y él dijo, no, aquí, quiero decir, nosotros damos en Japón la importancia a la utilización religiosa de la pieza. Y ellos, vale, les convenció, y aquello fue motivo de grandes discusiones en los foros del ICOM. La pérdida de policromía también sigue más o menos la misma. Estoy acabando ya. Aquí nosotros, por ejemplo, hemos tomado de aquí y de allá, todo este gran comercio que hay en Asia, de toda esta gran cantidad de pigmentos que hay en Asia, donde te pueden vender pigmentos con diferentes granulometrías para utilizar, por ejemplo, en zonas donde se emplean pigmentos rugosos, como aquí, veis que son los pigmentos, que es un acabado estético muy especial. Nosotros esto no podemos hacer un regatino porque nos estallaría la cabeza y quedaría horrible. Y entonces, utilizando los pigmentos minerales que son estables a la luz, con resinas tipo Laropal, que son también estables, pues tenemos la capacidad de reproducir. Esta no lo he reproducido, todas las partes no lo he reproducido, pero sí podemos reproducirlo con diferentes técnicas. Esto voy a hacerlo con una pieza que estoy haciendo ahora. Y luego también la utilización de oro en polvo. Este oro no se conoce en Europa. Este oro en polvo es una absoluta maravilla. Se utiliza para hacer maquillé
y hay de 2 tipos de colores distintos y es un polvo finísimo, es un polvo que lo podríamos hacer nosotros machacando una hoja de oro, pero utilizando también con resinas Naropal se puede aplicar puntualmente. Es carísimo, pero merece la pena porque el resultado es perfecto. Y una vez aplicado queda mate, pero si lo aplicas luego lo bruñes con la pirra de ágata te queda exactamente igual y no tienes que hacer estos dorados en hoja que son tan difíciles luego de ver el corte, ¿no? Es muy, muy, muy interesante este material. Con lo cual, las conclusiones, ¿qué diferencia la escultura de Europa y Asia? Pues básicamente las técnicas de soporte son muy parecidas, pero en cuanto hablamos de policromía, cambian completamente. Hay diferente composición y mucha más de variedad tipológica. Es parecido lo de lo que hablábamos de los ojos de vidrio, la técnica de introducir ojos de vidrio. No es la misma porque aquí se utilizan simplemente dando un pegote de masilla y ahí utilizan con 2 pedacitos de bambú. O sea, es increíble. La utilización de cabello humano también es típica de China y también se aplica en Europa. ¿Es dañina la conservación europea sobre piezas asiáticas? Bueno, depende. Si utilizamos sin conocimiento, si no conocemos con qué estamos tratando, evidentemente puedes hacer daño. Pues simplemente cargándote una superficie, aplicando un barniz brillante, le puedes matar esos efectos brillo mate del oro, por ejemplo. El material de consagración, pues puedes obviarlo, decir, uy, ¿qué tiene aquí un pelo? Lo quitas, resulta que es un resto de pelo que tenía. La alteración de los pigmentos pues son solubles en cosas que, por ejemplo, nosotros no conocemos. Estos son los restos que encontramos dentro de aquí, porque se podía abrir, había una grieta muy grande. La escultura lacada puede ser vulnerable a disolventes por estar mezclada con aceite y las preparaciones gruesas y rígidas pues requieren un tratamiento específico que hay que estudiar. ¿Qué interés tiene la conservación en Asia? Pues tiene unos materiales buenísimos y muy interesantes, como toda la gama de pigmentos naturales, minerales, con diferentes granulometrías, desde los más finos hasta los más gruesos. Imaginaros que el fondo de un altar que está hecho con una azurita, que tiene un azul granuloso, que es muy difícil, en una escultura es muy importante el tacto, digamos, de la superficie. No se puede tener una superficie que es rugosa y luego hacer una reintegración a regatino y a la venga y lisa. Pues se pueden utilizar todo este tipo de materiales, una valiosísima. ¿Qué hemos aportado nosotros a la restauración de Asia? Pues no tanto la técnica, sino porque ellos utilizaban paraloides desde los años 30. El reconocimiento profesional de los artesanos y los artistas desde el siglo XIX subió el estatus, la sistemática de estudio de la obra, la prevención de riesgos en el tratamiento, la importancia, sobre todo la importancia del estudio físico. Y ya para terminar, pues no debemos de pensar que la conservación en Europa occidental es diferente que la conservación asiática. Habría que pensar más que la conservación autóctona o la conservación tradicional es diferente a la conservación del siglo XX. La conservación autóctona, digamos que viene personalizada por Okakura Kazuzo, que era el jefe, que era el director del Centro de Conservación de Esculturas en Nara, el cual fue el que dijo que la conservación de las esculturas debía de estar realizada con laca, porque desde el siglo XII se habían realizado estas restauraciones, estas reintegraciones, y estaban perfectamente bien en el siglo XIX, a diferencia de estas cosas raras, de estos barnices que traían los europeos, que barnizaban y se volvían amarillos. Era mucho más estable y mucho más compatible con la obra. Entonces estas eran, digamos, estas dos posiciones enfrentadas entre las dos ideas. Ya está. Bueno. Muchísimas gracias, Laura. Vamos fatal de tiempo, así que... lo siento. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta rápida. Rápida. Las piezas son de... Estamos en la cosa. Es curiosa la diferencia, sobre todo la policromía, ¿no? Y en la propia construcción aquí.
Si tenéis alguna pregunta, me imagino que habrá alguna, sí. A ver si os oigo bien. Y espera, te voy a tener que acercarme más porque no te digo bien. ¿El qué? Te preguntas por corladuras y corladuras. ¿Corladuras en plata o corladuras? Ah, corladuras. No, nada de corlas, nada. No, sí, no he visto. Realmente las técnicas de sutilidad, de cosas sutiles en pinturas es en pintura. En pintura no conozco las técnicas, por eso le preguntaba a ella, pero las pinturas artesanales son muy directas, o sea, es el rojo, o sea, los colores no van mezclados. Si utiliza el vermellón, pues es vermellón. El verde, lo único que va mezclado son colores como el verde, que sí pueden mezclar azurita con gamboge o con cosas más amarillas, pero no hay mezclas, son muy directas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo tenía aquí unas cuantas, pero por el tiempo... Pues nada, bueno, venga, sí. 3 o 4 que me decía que ya toque. Intentar. Bueno, has hablado ahí del tema del hueso triturado, que concretamente, al hacerle la fotografía de red, aquí se veían los puntitos estos blancos que comentaste. Sí. No sé por qué fin, porque el tema de los huesos, que lleva sulfato cálcico, estamos hablando de eso, ha sido muy utilizado en China, pero ya no solo eso, sino para la porcelana, en este caso la china de huesos. ¿Con qué fin lo utilizaban en el ¿Es por darle resistencia? Porque no, estéticamente no se ve, porque si está dentro del embudo, darle resistencia... como desgrasante puede ser, como la utilización de huesos. No se sabe, eso está utilizado, se ha estudiado, tiene locos a los conservadores del Metropolitan que han encontrado todos esos huesos, han mirado a ver si eran de hueso humano para ver si tenían algún significado religioso, pues no, eran huesos de caballo, eran huesos que utilizaban, lo trituraban. Yo creo que era para darle esponjosidad, digamos, a la masa, darle cuerpo. Resistencia, que lo mismo hiciera de Sí. Y que no se soltara. Claro, que no encogiera, digamos, una zona... Sí, una parte de estas masillas es que son muy variadas. Y comentaste una palabra ahí rarísima, por levigación. O sea, sí. Entonces había que conseguir un tamaño de partícula idónea para hacer eso. Sí, por levigación, por ejemplo, en las arcillas y también en el gofún. Sí, era bateas, se lo hacían con bateas de agua y entonces se van separando las diferentes partes. Y luego todo eso se van colocando sobre paneles de madera de cedro. Y entonces esos paneles luego se rascan y puedes encontrar los botes de gofún, lo puedes encontrar directamente de estos rascados que luego lo tienes tú que machacar. Las técnicas están muy desarrolladas ahí, puedes encontrar buscándolo en el panel de Pigment Tokyo, por ejemplo, te explican de una manera bastante rudimentaria, pero te da bastante idea de cómo utilizarlo. Bueno, ya una cortita, la última. He visto ahí que teníais muchos productos, por ejemplo, el minio. O sea, ¿lo siguen utilizando el minio también? ¿El minio? Sí, completamente. O sea, el minio de plomo, a todos los... Totalmente descartado. Es un compuesto de plomo. Sí, claro, no. Y el blanco de plomo está prohibido, pero me refiero que estoy hablando de pigmentos históricos que se han utilizado desde la época de Tang. Aquí se ha utilizado muchísimo el minio. Se sigue utilizando todavía. En los 80 se utilizaban la alfarería tradicional como forma de bronceado y hasta la prohibición del... Claro, no, esto sí. Pero allí, fíjate, aquí veo que son un poco diferentes. No digo que sean mejores o peores, pero luego siguen utilizando este tipo de materiales. Ahora no, hombre, no. El plomo y este tipo de materiales no se utiliza. Ahora se utilizan los tenen iwa enogu, que son los pigmentos minerales de roca. Entonces se utilizan para blancos, se utilizan otros, el gofún, por ejemplo, y luego también pigmentos de cuarzo, que no es un blanco tan tremendo, tan blanco como el gofún, no es carbonato, pero es precioso. También son de estos pigmentos que te venden ya en kits para pintura tradicional. Allí tienen mucho, ¿cómo se diría yo? Mucha querencia hacia sus tradiciones y entonces lo hacen bastante. No es como aquí, de verdad.
que no se comercializa, digamos, este interés hacia técnicas antiguas. Bueno, Pues nada más, tenía más. gracias. No, gracias por la realidad.